Presentamos A Fondo con José Ignacio Beteta. Análisis económico, análisis político en A Fondo. Este programa llega gracias a Black Coffee, el sabor y aroma del mejor café gourmet del Perú. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Soy José Ignacio Beteta, conductor de A Fondo, gracias a la Red de Comunicación Regional, gracias también a la Asociación de Contribuyentes del Perú, llegando a 12 regiones del país, a más de 50 emisores locales, radiales y televisivas, desde Cajamarca hasta Puno, con dos temas interesantes el día de hoy. Uno, no tan feliz, nunca el deceso o la partida de alguien es una noticia, pero en la madrugada del día de hoy entiendo la partida del señor Luis Castañeda Leosio, quien fuera alcalde de Lima, ¿no? Y líder del Partido Solidaridad Nacional, quien ya estaba delicado de salud, ¿no es cierto? 3 veces alcalde de Lima, un personaje evidentemente, como casi todos los políticos peruanos, querido y odiado a la vez. Para muchos será pues una pena, para otros será una noticia más. Sin embargo, para mí, como historiador, que ustedes saben que estudié historia, son este tipo de eventos en los cuales también a veces se marca una etapa, ¿no? Yo recuerdo mucho cuando la Asamblea Constituyente de 1979, que yo no había nacido, pero lo recuerdo como un dato histórico, que entre el APRA y el PPC lograron el 60% de los votos de la Asamblea Constituyente y en las elecciones del 2016 no alcanzaron ni el 5%. Y bueno, y se quedaron, de hecho, fuera del Congreso, el PPC en principio. Entonces, hay momentos históricos en los cuales ya los líderes van pasando, se van cerrando etapas de la historia, así que bueno, para los familiares del señor Castañeda habrá que enviarles evidentemente las condolencias del caso, falleció hoy día muy temprano, y seguramente se va a hablar de él, de su pasado, de las polémicas que generó ya como político. La otra noticia más técnica, quizás nos sirva como introducción al entrevistado del día de hoy, un entrevistado muy especial el que tenemos el día de hoy, es la carta oficial enviada por la empresa Cobra. La empresa Cobra es la empresa constructora responsable del proyecto Majesiguas. Majesiguas es un proyecto que tenía varios componentes, pero que principalmente, su principal impacto iba a estar en la generación de una enorme cantidad de tierras cultivables que iban a traer una enorme cantidad de trabajos. Después de haber peleado por una adenda, por negociaciones para avanzar con el proyecto, y frente a la negativa de los consejeros regionales del gobierno regional de Arequipa, que no quisieron firmar esta adenda del proyecto de Cobra, está entrando en una fase de negociación directa. ¿Esto qué significa? Que prácticamente otra vez nos vamos a tener probablemente que ir a una corte internacional y a perder evidente mucha plata, plata que no es del Estado, porque el Estado no tiene plata, es plata de los contribuyentes, y a ver qué pasa con esto, ¿no? Entonces va a dar mucho que hablar. ¿Por qué? Porque Majes iba a ser un proyecto en Arequipa con un impacto además en el sur del Perú, que iba a traer muchos impuestos, un impacto en la inversión y en el PBI bastante alto, además del tema laboral que les menciono. Entro un poco también al tema de hoy. Vuelve a pasar lo mismo que pasa casi siempre. Grandes proyectos, proyectos de envergadura, inversiones enormes, en manos de funcionarios del Estado que evidentemente, por más buenas intenciones que tengan, no son capaces de decidir de manera técnica y responsable con respecto a estas inversiones. Ya sea por temas de malgasto, ya sea por temas de populismo, ya sea por temas de falta de capacidades técnicas, ya sea también por temas, intereses de corrupción. Nos estamos acostumbrando, queridos amigos y amigas, a tener proyectos de inversión público-privada parados, oportunidades de desarrollo paradas, porque la mayoría de políticos, autoridades y funcionarios que están a cargo de estas decisiones o no son capaces de tomarlas, ¿no es cierto? O no las toman porque se quieren robar literalmente la plata, porque quieren coimas, porque quieren negociar por lo bajo, porque le quieren dar la licitación o la obra al amigo, al compadre, a la empresa que les ofrece más. Y lamentablemente lo estamos normalizando, repito, ¿no? Lo estamos normalizando. Y esto no es correcto. Entonces, ¿qué pasa con el Estado peruano? Que no es una cosa de hoy día, es una cosa de hace ya décadas, pero que quizás con las redes sociales, con la prensa, ¿no? Tenemos mucho más acceso a la verdad en ese sentido, ¿no? Y por eso tenemos con nosotros un invitado especial, el señor Miguel Gutiérrez, que es periodista de investigación y además
miembro del área de investigación, de la unidad de investigación de Diario El Comercio, quien está con nosotros. Miguel, muy buenos días, ¿cómo estás? Buen ¿Qué día, tal? ¿cómo le vas? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bueno, mi primera pregunta es una pregunta comentario. Sí, De tu propia labor periodística, de estar tan al tanto de estos temas, más allá ya de los datos y los hechos que seguramente sí. vamos a conversar un poquito de eso, ¿cuál es tu opinión personal sobre esta especie de esquizofrenia que tenemos de muchas posibilidades de inversión, de desarrollo, mucho dinero para invertir y tantas autoridades y políticos que por diversas razones no pueden generar este desarrollo? Mira, es interesante lo que preguntas porque en estos 5 a 6 meses de gestión de este gobierno han surgido una serie de elementos, hechos que, bueno, que te sugieren que es un gobierno que estaría salpicado por la corrupción, por presuntos casos de corrupción. Probablemente la mayoría en un balance no configura un caso de corrupción, pero hay una serie de combinaciones que hacen eso, que te transmiten en la percepción de la opinión pública, del ciudadano, de los partidos políticos, incluso de la oposición, que es un gobierno que está cometiendo un error tras otro y en unos casos probablemente, como le digo, corrupción. Y, y a ver, y esto pasa por probablemente una serie de cosas, una combinación de hecho, por ejemplo, designaciones incongruentes, ¿no? Declaraciones inoportunas de los funcionarios, del mismo presidente de la República hasta funcionarios que tienen entidades muy importantes, procedimientos no usuales, sí, que sugieren, como digo, que hay un probable abuso de poder o que el presidente desconoce igualmente las facultades o los límites de las facultades como presidente, ¿no? Todo eso de alguna manera incrementa ese clima de inestabilidad que de alguna manera lo transmite a esto de las inversiones privadas, proyectos que están en curso, proyectos que se han quedado paralizados, como muchos de los que tú has mencionado, ¿no? Ahora, cuando ya entras al detalle, tú mencionas, claro, hay algunos casos que no son necesariamente comprobados de corrupción, pero cuando vas articulando las piezas de rompecabezas, ahí es donde encuentras la maña, digamos, ¿no? O sea, por ejemplo, casos de contrataciones, ¿no? Tienes a un personaje que va pidiendo cargos en el Ministerio del Ambiente, rebota, 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 y como no lo pueden contratar porque no llena el perfil, termina asumiendo el segundo cargo más importante del Ministerio del Ambiente, que es un cargo de confianza, que es de la Secretaría General del Ministerio del Ambiente, y entonces uno agarra y dice, oye, ¿qué tal vacío legal, ¿no? Para que un tipo que rebota de varios procesos de selección en el Ministerio del Ambiente, que son de menor sueldo, termina asumiendo el segundo cargo más importante del ministerio prácticamente, que es el de secretario, como el gerente general del ministerio. ¿Qué tipo de vacíos y problemas ves tú en la burocracia del Estado que permite que se den todas estas cosas extrañas que al final los ciudadanos no podemos llamarlas corrupción, pero que terminan siendo definitivamente pues, un mal gasto y un mal uso de los recursos del Estado, ¿no? Mira, actual presidente pues desconoce, yo creo, quisiera creer que realmente es una persona con un total desconocimiento del manejo del Estado de la gestión, pero sobre todo está rodeado de personas que no lo están asesorando bien, no lo están asesorando bien en estos meses. Yo no veo ningún cambio, ¿no? Tú refieres al tema del Ministerio de Ambiente y la designación, pero desde el comienzo ya podíamos darnos cuenta que no tuvo un gabinete o hizo un gabinete al paso, ¿no? No tenía personas capaces y ni bien asumió el poder a los 4 días, el 30 de julio del año pasado, el ministro de Trabajo, Iber Maraví, lo que hizo fue simplemente a devolver favores, por ejemplo, la FENATEC, esta organización sindical de docentes, donde estaba como fundador el presidente. Lo que hizo simplemente fue inscribirlo como un gremio oficialmente en un procedimiento que se saltó algunas cosas irregularmente. Entonces, pues sí, yo creo que el presidente y su entorno lo que se está trabajando un poco hay una lógica de querer devolver favores a los familiares, a los amigos de los familiares, a personas que te han ayudado durante la campaña, sin
tener en cuenta el tema de la meritocracia. Y él lo dijo en un discurso importante, dijo, la meritocracia va a ser el eje fundamental para alguna vez optimizar el Estado. Pero da la impresión, a veces me hace recordar un poco lo que pasó con el primer gobierno de Alan García, donde creían que, bueno, entró el APRA después de mucho tiempo, era gobierno, llegó al poder y lo que hacía era simplemente el partido tiene el derecho o su cuadro de estar en el poder. No importa si no tiene la calidad, el perfil técnico, ellos tienen que estar acá porque nos han ayudado en la campaña. Y eso veo yo, al inicio fue mucho con el partido que lo llevó al poder a Pedro Castillo, que es el Perú Libre. Pero ahora veo que él se rodea de personas también en base también al tema de su ubicación geográfica, chota, ¿no? Hace estas cosas incongruentes de pedir favor o pedir de alguna manera cosas que no debería hacer un presidente. Está pidiendo ascensos para sus allegados, a los militares, en las Fuerzas Armadas, lo que ha producido un caso de corrupción, bueno, una investigación, ¿no? Sobre todo poner a su principal asesor, a un secretario de la presidencia, el señor Bruno Pacheco, simplemente porque él lo ayudó en la campaña, porque se conocieron en la huelga magisterial y no ve si igualmente su perfil encajaba con lo que sea hacer. Entonces hay un tema, una mezcla, como digo, insisto, de incapacidad, pero también un tema presunto, elementos que te iba a decir que hay un corrupción, ¿no? Puede estar ahí dentro de la corrupción. Ahora, me preocupa mucho, hiciste un informe, hace horas, que se publicó en el Comercio con respecto a la DIVIAC. La DIVIAC, para nuestros amigos y amigas, es la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad, que no es poca cosa, porque justamente lo que hace esa DIVIAC es la que se encarga de encontrar pues esas organizaciones criminales que se encubren de narcotráfico, delincuencia, lavado de activos y estas cosas raras, ¿no? Y que involucran procesos muy importantes. Y lo que ha ocurrido, por lo que nos mencionas en el informe, es que, para empezar, se ha reducido el presupuesto de esta área, pero además se ha removido gente que estaba trabajando ahí y se ha puesto gente inexperta en la misma línea de lo que estás comentando. Cuéntanos un poco más acerca de este tema, que es muy, muy importante. Sí, publiqué hoy un informe en el Comercio justamente sobre esta división especial, ¿no? Esta división policial que en los últimos 5 años ha rendido frutos, ha sido muy eficaz en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción, especialmente casos muy importantes que ahora son parte de la agenda, como el tema del lavajato, ¿no? El tema de lo dinámico del centro, ¿no? Este grupo de funcionarios del gobierno regional que de alguna manera traficaba con las licencias de conducir, pero que de alguna manera era como crear una bolsa para la campaña después que fue para Perú Libre en las elecciones presidenciales. Entonces, este grupo especial de policías ha sido, pues como les digo, eficaz y lamentablemente desde el 2021 adelante ha visto reducir su personal policial capacitado y idóneo para hacer este tipo de investigaciones, pero también su presupuesto. Pese a que se explicó al comando policial, al actual comando policial, la necesidad de incrementar el presupuesto, porque estaba justificado de alguna manera con estos éxitos en megaoperativos, pero no, el comando, lejos de aceptar estos pedidos, de estudiarlo, evaluarlo, lo que ha hecho es reducirlo, el presupuesto. Y como te decía, y tú lo decías también, ha traído personal, ha retirado personal capacitado que les ha costado mucho tiempo de trabajar con ellos y está trayendo personal de diferentes unidades que no tienen nada que ver con experiencias e investigación, como de las comisarías, de la unidad de servicios especiales, que está encargada un poco de alguna manera de mantener el orden público, en caso de las manifestaciones, y de la dirección de turismo de la policía. Entonces, esas medidas no sé qué responden, pese a que el ministro del Interior, Avelino Guillén, había anunciado que iba a crear, o mejor dicho, convertir esta división en una dirección autónoma, capaz de manejar su propio presupuesto de alguna manera y disponer del personal. Entonces, es una señal negativa y no entendemos por qué las razones del actual general, el comandante general Gallardo, de no ayudar a esta unidad. En su discurso incluso del pasado 6 de diciembre
durante el Día de la Policía Nacional, él no hizo ninguna alusión a lo que había prometido o había anunciado el ministro. Delante de él y delante del presidente, el general Gallardo no menciona nada sobre la lucha a la corrupción, contra el crimen organizado, y más bien anunció de su parte, de su comando, la creación de una unidad, la conversión de una unidad en dirección de delitos informáticos. Entonces veo que hay diferencias, incluso dentro del gobierno, ¿no? Y la Claro, DIVIAC es un punto a tratar, ¿no? claro, entonces se confirma un poco lo que mencionas, ¿no? Por un lado hay incapacidad, hay notoria incapacidad, digamos, en la designación, pero por otro lado hay esta especie de paguemos favores, metamos gente para que pueda asumir pequeñas chacras en el Estado, ¿no? Ahora, Miel, en el mundo periodístico los destapes sirven para activar también situaciones y contextos políticos, y el comercio lo ha hecho en varias ocasiones. ¿Cómo ves este gobierno? Porque parece que estuviera literalmente bañado en aceite, no solamente el señor Castillo, sino los ministros. O sea, mira lo que pasa en el Ministerio de Ambiente, Ministerio de Transportes, la Policía Nacional, y sin embargo lo estamos normalizando. Mira, a mí me sorprende que comparado con otros gobiernos, ha dado señales no muy buenas de transparencia, de medidas no convenientes, de señales pues de buena gobernabilidad, ¿no? Comparado con otros gobiernos, últimos. Yo sé que cada uno de estos, en los anteriores gobiernos, finalmente su legitimidad fue afectada, pero en los primeros 6 meses yo lo veía improbable, ¿no? Esto está ocurriendo con el gobierno de Pedro Castillo. Y la prensa, bueno, yo creo ha cumplido su papel de fiscalizador. Si bien puede haber una posición muy fuerte, discrepancias a nivel político, un gobierno de izquierda, o bueno, que se hace llamar de izquierda, la prensa tiene que cumplir su papel, el fiscalizador, y lo está haciendo muy bien, y hemos, de alguna manera, el Comercio y otros diarios han puesto el dedo en la llaga de cosas incongruentes de ese gobierno. Y pues en diciembre, entre noviembre y diciembre fue, creo, lo más grave, ¿no? Esto de que el presidente estuviera de alguna manera teniendo una sede paralela a Palacio de Gobierno. Estamos hablando de la Casa Zarratea, en Breña, ¿no? Donde se reunía con ministros, se reunía aparentemente con empresarios y gente que le había hecho un favor. Eso es grave porque a partir de ahí hemos visto, el comercio también ha detectado que una de las personas que se acercaba era una persona gestora de interés o lobista, como le dice Karelín López, que después o durante esa época ganó contratos con Provías Nacional, ¿no? A través de un consorcio que ella estaba de alguna manera asesorando. Entonces, en lugar de dar muestras de transparencia, lo que hace simplemente es ocultarse, negarlo, evitarlo. En este caso, el tema de pasajes Zarratea, lo hemos visto anteayer. Se niegan de alguna manera a dar los videos completos de la casa de filmación, quiénes entraban, quiénes salían. Entonces, te sugiere eso, que finalmente él está escondiendo cosas, su ministro está escondiendo el entorno de él. Entonces, no ayuda mucho a eso. Y la prensa, pues, falta de repente las autoridades digamos, esa actitud activa de las autoridades. La prensa se ha vuelto un elemento muy importante de fiscalización, ¿no? De acuerdo, sí. Ahora, para ir cerrando un poco la conversación y en la línea de lo que mencionas, ha pasado esto de Christopher Acosta con el señor Acuña, que uno ideológicamente podría tener diferencias con un periodista con otro. Los periodistas no son robots, tienen evidentemente pareceres y opiniones sobre temas de fondo. Sin embargo, ocurre esto que ha llamado la atención a todos, pero ojo, la gente no entiende.
Muchos ciudadanos, mucha gente del pueblo dice, no, pues claro, es que estos periodistas andan atacando a todos y los periodistas son así, los periodistas son asá. Entonces, bueno, el señor Acuña pues se ha defendido, se ha tenido que defender, pues, ¿no? Porque lo han difamado, ¿no? Esto es un tema absolutamente de ideas, de imaginarios, digamos, pero te quería consultar sobre esto, sobre todo por un tema más didáctico, más utilitario, para que la gente entienda qué ha pasado, cuál es el problema y cuáles son las consecuencias de este fallo de este juez con respecto al periodista Acosta de Latina, ¿no? Pues mira, Christopher Acosta publicó un libro, un perfil de una persona pública, ¿no? No es que sea un personaje del entorno privado, César Acuña es un político, fundador de una organización política, probablemente es el único dueño de esta organización, digamos, por lo que se ve, él es el que maneja todo. Es a la vez, ha sido congresista, incluso fines del gobierno de Alberto Fujimori. Es una persona que también aspira al poder, ha querido ser presidente paralelamente tiene un centro de estudios muy importante en el norte del país y aquí en Lima. Entonces es un personaje que trabaja mucho en el ámbito privado, pero también en lo público, básicamente en lo político. Entonces es digno de ser de alguna manera foco de la opinión pública, de la atención de la prensa. Y desde su aparición en la escena política, él ha tenido varios desencuentros, ¿no? O sea, yo como periodista en los últimos 20 años también he tenido conocimiento de algunas cosas de su labor política, pero su relación con el poder en ese entonces. Entonces, lo que ha hecho Christopher Acosta en un momento de campaña electoral es dar a conocer ese perfil, recoger todos esos elementos que lo describen, que lo definen, no solamente en base a lo que él encontró, sino de las personas que lo han conocido, que lo han tratado, que de alguna manera han hablado sobre él o tuvieron algún trato. Entonces, él cita a estas personas para ayudar a dar ese perfil. No es algo necesariamente son cosas nuevas, cosas que sabía, pero él supo a trabajarlo muy bien y contarlo muy bien. Y lo que no le ha gustado a César Acuña probablemente es que este libro saliera pues efectivamente en una época de campaña electoral donde él se postulaba o intentaba postularse entonces a él apelado a través de sus abogados a eso, decir que lo están difamando cuando realmente no lo está haciendo el periodista. Él se ha apoyado en fuentes conocidas probablemente, en documentación y en hechos para dar esta historia. Entonces, en base a eso, el juez que ha visto la causa ha creído conveniente por condenar al periodista, pero es un fallo pues cuestionable de alguna manera. Y entiendo que el periodista también a través de su voz ha apelado, pero no se puede de alguna manera, eso es, digamos, constituye de alguna manera atentado a la libertad de expresión en un país democrático o en un país de alguna manera puede uno ejercer la libertad de prensa y poder investigar el poder público, que es importante. Y este libro era eso. Sin embargo, a partir de cosas, de estas citaciones, estas fuentes, él cree que lo han difamado. Vamos a ver cómo queda eso, pero yo creo que la opinión pública agradece de alguna manera al periodista que su libro se haya dado a conocer y podamos conocer más al político que es César Acuña. De acuerdo, no, clarito que digamos, la idea y el rol de la prensa pasa justamente por vigilar al poder público. Entonces, si no tienes la libertad para poder hacerlo, obviamente con la responsabilidad ética y la calidad, la garantía, la seguridad en la evidencia y los datos, pero en este caso concreto, como tú bien dices, hay una serie de citas, fuentes que se mencionan para formar un perfil. Tú puedes estar molesto, puedes estar descontento con el perfil que hacen de ti, pero de ahí pues a hacer un proceso judicial, además pues por 100 millones de soles y no sé qué tanta cosa, creo que más daño le va a hacer al señor Acuña que al propio Christopher Acosta. Muchas gracias, Miguel, por estar con nosotros. Pues un gusto para mí poder conversar con ustedes.
Gracias y muchas felicitaciones por las investigaciones que haces en la unidad de investigación del comercio y sigue adelante con tu trabajo. Que te vaya muy bien, cuídate. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Gracias. Sigo Miguel Gutiérrez, periodista de la unidad de investigación del comercio, quien nos ha comentado un poco acerca del gobierno, de este gobierno de Castillo, cómo se plantea, cuáles son sus características en términos de transparencia, de manejo del Estado, de los fondos. Él ha hecho varias investigaciones, no solamente la de la policía, que fue el segundo tema que abordamos, que es un tema muy importante, muy sensible además. Que le metas mano a la policía, al Ministerio del Interior, a las Fuerzas Armadas, no es poca cosa, estás debilitando una de las instituciones más fuertes y más importantes del país. Y en tercer lugar, esta pregunta que le queríamos hacer definitivamente con respecto al caso de Christopher Acosta, que hay que tener en cuenta, porque la prensa, el periodista, si bien es cierto, tiene que tener ética, responsabilidad y ser cuidadoso con las afirmaciones que hace, escritas, orales o bajo el formato que se quiera, tiene que tener la libertad para poder investigar y levantar las investigaciones que encuentra, porque eso ayuda al ciudadano. Gracias por estar con nosotros, se nos ha acabado el tiempo, nos vemos el día de mañana otra vez en nuestro programa A Fondo. Que les vaya muy bien, cuídense. Hemos presentado A Fondo con José Ignacio Beteta. Este programa llega gracias a Black Coffee, el sabor y aroma del mejor café gourmet del Perú.